Mendoza acaba de adjudicar el proyecto ferroviario más ambicioso que tuvo la provincia en décadas. 45 kilómetros de vías renovadas, 19 estaciones, un tren nuevo, chino, capaz de llevar 500 pasajeros por formación, conectando la zona este, Junín, San Martín, Maipú, con el Gran Mendoza, y encima llegando hasta Luján de Cuyo. Todo eso por debajo del presupuesto oficial. En el papel es perfecta, pero es una pregunta que el gobierno todavía no respondió. Una pregunta técnica, específica, que parece un detalle de ingeniería, pero que en realidad define si este tren va a funcionar de verdad o va a ser un servicio más o menos útil que te deja a mitad de camino. Y esa pregunta tiene que ver con un número, 1435. En este video te voy a contar qué es el tren de cercanías del Este, por qué es una buena noticia, quiénes lo van a construir y cómo se van a ver los trenes nuevos. Pero sobre todo te voy a explicar cuál es el problema técnico que el proyecto tiene que resolver, o que ya resolvió sin decirlo, para que todo esto no termine en una transferencia incómoda en Gutiérrez que arruine la experiencia de viaje del 500.000 de personas. Al final del video vas a entender por qué la trocha importa más que la velocidad. Empecemos por el principio. La zona este del Gran Mendoza, San Martín, Rivadavia, Junín, tiene más de 350.000 habitantes y una sola conexión real con el resto de la aglomeración, la Ruta Nacional 7. Esa ruta es, al mismo tiempo, el principal corredor de carga bioceánico del país. Camiones, autos particulares, colectivos interurbanos, todo compite en el mismo asfalto. El resultado es lo que cualquier mendocino del este conoce bien: tráfico, demoras, accidentes. El ferrocarril existió ahí. El ramal del ferrocarril General San Martín pasaba por esa zona. Palmira, Fray Luis Beltrán rodeó el medio y conectaba con el resto de la red. Pero como casi todo el sistema ferroviario de pasajeros argentino, desapareció. Las vías quedaron, la traza quedó y el potencial quedó esperando. En 2025, el gobierno de Mendoza llamó a licitación para recuperar ese corredor. El proyecto original era concreto: 33 kilómetros, 8 estaciones, desde la Colonia en Junín hasta la estación Gutiérrez en Maipú, donde conectaría con el Metrotranvía. Inversión prevista: $130 millones, financiados con el Fideicomiso de Resarcimiento de Promoción Industrial. Pero acá pasó algo interesante, algo que no pasa tan seguido en las licitaciones públicas argentinas. Las empresas que se presentaron ofertaron tan por debajo del presupuesto que el gobierno se encontró con plata sobrante, y en lugar de quedarse con el cambio, optó por hacer más. La empresa que ganó la construcción, vamos a hablar de ella en un minuto, propuso extender el recorrido 12 kilómetros adicionales hacia el sur de Maipú y hasta Luján de Cuyo. Todo eso por menos dinero del que se había calculado originalmente. El resultado: 45 kilómetros de tren, 19 estaciones y una red ferroviaria metropolitana que, sumando el Metrotranvía, va a superar los 80 kilómetros totales. Para que tengas una referencia, la red de subtes de Buenos Aires, solamente el subte, tiene unos 56 kilómetros. Mendoza, con sus extensiones, lo va a superar. La licitación se dividió en 3 rubros independientes: infraestructura, operación y mantenimiento y provisión del material rodante. Esta separación fue clave para poder extender el proyecto sin saltar el presupuesto. En los primeros 2 rubros, la obra y el servicio por 15 años, ganó CEOSA. Si seguís el Metrotranvía de Mendoza, el nombre no te sorprende. Es la misma empresa que construyó el Metrotranvía original y ganó la licitación de sus extensiones hacia el aeropuerto de Luján de Cuyo, y que va a operar ahora también el Cercanías del Este. En infraestructura ferroviaria local, CEOSA es prácticamente la operadora de referencia de la provincia. Su oferta de infraestructura quedó un 42% debajo del presupuesto oficial. Eso no es un error tipográfico, 42%. Eso habilitó la extensión. Para la operación, sus competidores fueron Serminsa, Castellone y Ferrovías Rogio. CEOSA ganó también ahí. Hay un asterisco importante: tiene 90 días para inscribirse en el Registro Nacional de Operadores Ferroviarios. Si no lo logra, el gobierno puede pasar al segundo frente o relicitarlo. Es un trámite burocrático, pero es un trámite que no hay que dar por resuelto. Y en el tercer rubro, los trenes, ganó CRRC Tanshang. CRRC es el mayor fabricante de material rodante del mundo. No es exageración, en volumen de producción no tiene competencia. Tanshang es una de sus divisiones más importantes, especializadas en DMUs, unidades diésel eléctricas de múltiple unidad, y en trenes de cercanías. Los trenes licitados son triplas: 3 coches por formación con capacidad para 500 pasajeros, operando 2 formaciones en servicio regular y una tercera en reserva. ¿Cómo se van a ver?
No hay renders oficiales todavía y las paradas exactas de las 11 nuevos paradores del tramo Gutiérrez-Pueyrredón se van a conocer con los contratos definitivos, pero podemos hacer una inferencia razonable. CRRC Tangshan produce para múltiples operadores en América del Sur. El referente más cercano son los SFD 300 que opera en Chile para la red del Metrotren. También DMU diésel eléctricas, también de piso bajo, también diseñados para servicios de cercanías. El perfil esperado es similar: vehículo moderno, accesible con aire acondicionado, información de viaje en tiempo real y una estética moderna. También podrían llegar a ser parecidos a las DMUs del Belgrano Sur. Que sean parecidos a los trenes chilenos es probable, que sean idénticos no necesariamente. Eso lo va a definir la trocha, y acá llegamos al corazón del asunto. Pensemos esto juntos. El tren llega a Gutiérrez con 500 pasajeros. El plan oficial dice que ahí conecta con el Metrotranvía. Eso suena bien, suena a sistema multimodal, a integración, a red. Pero en la práctica, ¿qué significa? El Metrotranvía opera con duplas, 2 coches acoplados, que tienen capacidad para alrededor de 150 personas cada una. Para absorber 500 pasajeros de un solo tren, necesitarías entre 3 y 4 duplas simultáneas esperando en Gutiérrez. Hay varios problemas con eso. El primero es de flota. Hoy, el Metrotranvía cuenta con 35 unidades operativas entre SD100 y U2, 9 U2 y 26 SD100 aproximadamente. Con las extensiones en curso hacia el aeropuerto y hacia Luján de Cuyo, la demanda sobre esa flota va a aumentar significativamente. No sobran duplas. El segundo es de infraestructura. Hay andenes en el sistema que tienen 25 metros de longitud. Una dupla ya los ocupa completos. No podés poner 2 duplas en el mismo andén. No podés mandarlas de a 3 ni de a 4 si sobran, ni sin obras. El tercero es eléctrico. El sistema de catenaria del Metrotranvía tiene una capacidad de alimentación que no fue diseñada para 4 unidades acelerando al mismo tiempo en el mismo tramo. 4 duplas en Gutiérrez simultáneamente no es solo un problema logístico, es un problema de ingeniería eléctrica. El resultado de todo esto es una transferencia que no funciona. No es la frecuencia que necesita un servicio con 500 pasajeros por tren. Ahora bien, ¿hay una solución? Sí, y es elegante, pero requiere que alguien la haya tomado. Todo el problema de la transferencia desaparece si el tren de cercanías no para en Gutiérrez. O para, pero sigue de largo. Si llega directamente a la ciudad de Mendoza sin que nadie tenga que bajarse ni subirse a otro vehículo. Para que eso sea posible, los trenes tienen que ser interoperables con el Metrotranvía. Y para que eso sea posible, tienen que compartir la misma trocha. Acá viene la parte técnica que importa entender. La trocha es la distancia entre los rieles internos de la vía. No es un capricho histórico. Define qué material rodante puede circular por qué vía. Un tren de trocha ancha no puede entrar a una vía de trocha estándar. No es como cambiar una cubierta de un auto. En Mendoza conviven históricamente 3 trochas distintas. El Metrotranvía opera una trocha estándar, 1435 milímetros. Es la más usada en el mundo, Europa, China y buena parte de Norteamérica. El tramo San Martín-Gutiérrez, que es la infraestructura del ex ferrocarril San Martín, es de trocha ancha, 1675 milímetros, prácticamente el estándar en Argentina. El tramo Gutiérrez-Pueyrredón, el ramal A12 del ex ferrocarril Belgrano, conocido también como el ramal extrasandino, es de trocha métrica, 1000 milímetros. El pliego original de la licitación pedía trocha ancha. Tenía sentido para el tramo San Martín-Gutiérrez, que es infraestructura del San Martín, pero la extensión a Luján de Cuyo corre por el ramal A12 del Belgrano, que es métrica. Eso pone 2 trochas distintas en el mismo servicio, y encima ninguna de las dos es compatible con el Metrotranvía, que es estándar. Comprar trenes en 2 trochas diferentes para el mismo corredor es un disparate operativo. No lo haría ningún operador serio. Lo que sí tiene sentido, lo que técnicamente es la única respuesta coherente, es retrochar todo a estándar. El tramo ancho del San Martín, retrochar estándar. El tramo métrico del Belgrano, retrochar estándar. Los DMUs de CRRC, pedirlos en trocha estándar. Esto costaría más que simplemente renovar las vías existentes en su trocha original, pero permitiría que los trenes de cercanías circulen directamente sobre la red del Metrotranvía, sin transferencias en Gutiérrez, sin cuellos de botella, sin el problema de 4 duplas. ¿Eso es lo que propuso CEOSA? ¿Eso es lo que está en el contrato? Honestamente, no lo sabemos todavía. El gobierno anunció la adjudicación, pero no publicó el proyecto ejecutivo ni los detalles técnicos de la propuesta ganadora.
La ubicación exacta de las 11 paradas nuevas del tramo extendido tampoco está confirmada. Esa información va a aparecer cuando se formalicen los contratos, pero la lógica técnica es muy fuerte. Si SEOSA propuso extender el recorrido por el A12 del Belgrano, que es métrico, y ganó con esa propuesta, algo tiene que haber resuelto con la trocha, porque la alternativa, un tren ancho hasta Gutiérrez y un tren métrico desde allí hasta Luján, es operativamente indefendible. Mi lectura, lo retrocharon. Y si lo hicieron, lo que queda pendiente es que el gobierno lo diga explícitamente, porque eso cambia todo el relato del proyecto. Si el sistema se retrocha estándar y los trenes son interoperables con el metro tranvía, aparece una posibilidad que nadie está discutiendo todavía en público, pero que es la pieza que cierra el sistema. Guaymallén es el único departamento del Gran Mendoza sin conexión ferroviaria. Tiene más de 300.000 habitantes, limita directamente con la ciudad de Mendoza y tiene algo valioso: el ramal A12 y A10 del ex ferrocarril Belgrano, que conecta con la antigua estación Mendoza del Belgrano en Guaymallén, hoy fuera de servicio donde se encuentra el Le Parc. Si el tren de cercanías llega hasta Gutiérrez y puede circular sobre la red estándar del metro tranvía, extenderlo hasta Guaymallén por el ramal A10, también del Belgrano, también métrico, también retrochable, no es una fantasía. Es una obra con infraestructura de base existente, sobre un corredor identificado que resolvería la ausencia más evidente del sistema metropolitano. No hay nada oficial sobre esto, lo presento como lo que es, la extensión natural que completa la red, el paso lógico siguiente si la decisión sobre la trocha ya fue tomada. En términos de red, el mapa final sería notable, un eje este-oeste de casi 80 kilómetros desde Junín hasta Luján de Cuyo, con una derivación hacia el norte, el aeropuerto y una conexión con Guaymallén. Todo integrado, todo en trocha estándar, todo operado sobre la misma infraestructura. Es una ciudad de 1.200.000 habitantes con una red que pocas ciudades latinoamericanas de ese tamaño tienen. El siguiente paso a esa ampliación va a ser nuevo material rodante, pero eso es algo que vamos a ver en otro video. A mí me parece bien el proyecto, me parece muy bien incluso. El proceso licitatorio funcionó. La competencia generó una propuesta mejor y más barata que la original. SEOSA tiene trayectoria aprobada en Mendoza, CRRC tiene capacidad de entrega, y la decisión de extender el recorrido en lugar de guardarse el presupuesto es exactamente el tipo de decisiones que uno querría que tomaran los gobiernos. Pero la pregunta de la trocha sigue abierta, y no es un detalle técnico menor que se puede resolver después. Es la decisión que define si esto es un servicio de cercanías que funciona de verdad, integrado sin transferencias traumáticas, con la capacidad para absorber su propia demanda, o un tren que llega hasta Gutiérrez y te deja esperando en un andén. El gobierno tiene que responderla, y respondería con el proyecto ejecutivo. La pregunta que te dejo a vos: ¿crees que el sistema va a aprovechar la oportunidad de unificar la trocha, o va a terminar siendo otra conexión a medias? Si este tema te parece interesante, en el canal tenés otros videos sobre el metro tranvía y la historia ferroviaria mendocina. Y si querés que siga cubriendo el avance de este proyecto, la adjudicación, el proyecto ejecutivo, la trocha, suscríbete para no perderte las actualizaciones.